Hola, ¿qué tal? Este video sobre estrategia de la enseñanza de las matemáticas se puede pensar como una continuación del primero, que es el de matemática recreativa, pero puede verse de manera independiente, por supuesto. Y es un trabajo, no quiero decir realmente superficial, pero es una introducción realmente a que fue tomada de los materiales de un taller pensado para muchas horas de trabajo, 20 horas de trabajo, que posiblemente pueda ofrecerse más adelante por conducto del COSIT. Y este por lo pronto es una hora de introducción a este tipo de temas que tienen que ver con los problemas de enseñar matemática y sugerencias diversas de cómo pueden ser resueltos. No se pretende que en una hora se pueda abordar todo el problema de manera muy integral, pero sí vamos a aprovechar el tiempo muy bien para dar orientaciones diversas de cosas que podemos hacer y además del planteamiento preciso del problema desde la perspectiva que le vamos a dar en este caso. Entonces, primeramente vamos a delimitar con claridad a qué nos referimos con a los problemas que vamos a resolver a la hora de querer enseñar matemáticas, porque problemas hay muchos, no podemos resolverlos todos, pero sí enfocarnos en algunos en particular, que son los que podemos tener, sobre los que podemos tener control. Claro, vamos a hablar de la matemática en general, como un panorama amplio de lo que es la matemática y su formalización. Y finalmente, con lo que creo que el motivo por el que muchos vienen aquí para buscar los apoyos modernos para la enseñanza de la matemática. La, la primera parte, ese contexto de exactamente qué vamos a resolver es muy importante y no podemos entrar de manera directa a los apoyos, porque sin un contexto claro, sin una precisión sobre lo que se va a resolver, tampoco tiene mucho caso trabajar. Ahora, hay una diferencia de lo que queremos enseñar, lo que viene en nuestros programas de asignatura y lo que debiéramos estar enseñando para hacer eficiente nuestro trabajo en el ámbito educativo. Por una parte, los programas de las asignaturas ya nos acotan exactamente qué temas podemos ver. No nos dan a veces mucha flexibilidad para esto. Entonces, los temarios dicen qué temas vamos a ver. Y los libros de texto, cuando los empleamos nosotros, los libros de texto, pues nos delimitan además el tipo de actividades, prácticas, cuestionarios que vamos a aplicarle a los estudiantes. A veces tampoco dan mucho margen de trabajo. Entonces, la flexibilidad que tenemos como profesores para movernos dentro de lo que pudiéramos alegar la libertad de cátedra va a depender del nivel educativo de que se trate, de qué tan es supervisado está el nivel y el sistema de la escuela, por supuesto. Es diferente trabajar en una escuela pública de nivel medio o básico a una institución privada que va a ser de otra manera, o una escuela incorporada a otro sistema. En fin, la flexibilidad que cada quien tiene como profesor va a variar y cada quien deberá adaptar lo que pueda a su práctica. Ahora, en todos los casos, enseñamos dos tipos de cosas. Aquellas que son operaciones que son necesarias porque hay que saber hacerlas, aquellas prácticas que uno tiene que poder hacer a mano, aquellas valoraciones, ejercicios que son necesarios para la vida práctica fuera de la escuela. Y también enseñamos materiales que, si bien no se usan de manera directa en la práctica, son necesarios para poder enseñar los que sí se van a usar. Entonces son los dos tipos de cosas que acostumbramos a enseñar: lo que se usa en la práctica y lo que requerimos para enseñar lo que se usa en la práctica. Entonces son dos ejes importantes que considerar, y todo aquello que no caiga en una de estas dos categorías no nos debiera quitar tiempo disciplinario. Pero es muy común
por tradición, a que andemos acarreando ciertos lastres de cosas que seguimos enseñando sin que sean de las que se usan ahora en la práctica y que tampoco nos son útiles para desarrollar las que se usan en la práctica. Identificar esos elementos que nada más hacen bulto en los programas es muy importante. Aún logramos reconocer que hay muchos programas de asignatura, muchos programas educativos, donde hay contenidos que vienen acarreándose desde hace mucho tiempo y defendiéndose por la planta docente en muchas ocasiones, aun cuando ya quedaron obsoletos. No es raro que eso pase, desgraciadamente, y es un pleito constante entre aquellos que quieren cambiar ya las cosas y aquellos que dicen, no, espérense, esto siempre es enseñado, es importante. Entonces hay que tener cuidado y valorar con calma las cosas. Ahora, en todos los niveles siempre pasa que tenemos el caso clásico, que llegan la siguiente generación hacia nosotros y en las pocas clases inmediatamente estamos con otros profesores en el pasillo platicando, no, es que no saben hacer estas operaciones, ya se olvidaron de lo que vieron en tal asignatura. Siempre nos quejamos mucho comúnmente del nivel que traen los estudiantes. Alguien más ocasionó un problema en otro nivel y a mí me llegaron muy mal y ya no puedo hacer mucho con ellos. Es muy común que pase eso. A eso le tenemos que agregar que luego llegan estudiantes que verdaderamente no tienen ganas de estar allí, ¿no? Hay muchos distractores, pero también tenemos el problema de que lidiamos con profesores que no están a gusto con lo que hacen. Desgraciadamente también ocurre que hay profesores que están ahí porque no encontraron un mejor trabajo, no porque estén en vocación. Hay muchos problemas que pueden darse. Profesores que no tienen el conocimiento suficiente o profesores que tienen mucho conocimiento y abusan de él, dejan trabajos excesivamente difíciles. En fin, los problemas que podemos tener en la práctica docente son de muchos tipos. Hay muchos ejes con los que podemos abordar y no se pretende aquí resolverlos todos, no podemos de hecho resolverlos todos estos, pero sí podemos abordar algunos en particular, algo en particular que sea algo que nos sea útil para la enseñanza de las matemáticas. Y por eso quiero delimitar que la intención en este momento va a ser introducir a estas nuevas formas de pensar la enseñanza de las matemáticas, primeramente identificando aquello que realmente se requiere en la actualidad aprender. Luego, revalorizar la formalidad matemática como parte integral, como parte importantísima para el desarrollo de las habilidades intelectuales de los alumnos, porque a fin de cuentas es con la matemática con la que se desarrollan algunas capacidades, el formalismo particularmente, se desarrollan capacidades analíticas. Entonces hay que poder entender esa parte como muy importante para no hacer a un lado temas que pareciera que no son de gran utilidad, pero sí lo son porque tienen un objetivo formativo. Claro, lo ideal sería poder tener este tipo de reuniones frente a frente y poder hacer debates, poder estar comentando, no estoy peleado con la idea de que pudiéramos platicar con quienes gusten en vivo sobre estos temas. Nos sirve un poco de catarsis, como se dice, porque hay muchas situaciones diversas y cada profesor se ha enfrentado con problemas distintos y vale la pena considerarlos todos. Este es un trabajo que debiera poder hacerse así en común con muchos docentes interesados en poder mejorar su trabajo. Ahora, vamos a partir no del hecho de que los profesores tienen muchas deficiencias y que los alumnos no. Vamos a partir de que el profesor sabe lo que necesita para dar la asignatura que está impartiendo. Si tiene que dar geometría plana, sabe de geometría plana suficiente, ¿no? Obviamente, si estamos aquí, están ustedes viendo este video, es porque hay interés de su parte en poder mejorar su práctica. Entonces, esos son los postulados de que nosotros vamos a partir.
Los otros problemas del profesor abusivo, de que los estudiantes no vienen con preparación suficiente, son problemas que no podemos abordar en este punto. Vamos a partir solamente de esto. Ahora, por otro lado, cuando en todo programa educativo siempre tenemos un perfil de egreso que es el que rige el diseño completo del plan de estudios. Y en un perfil de egreso, por lo general, siempre vienen un montón de frases, no diría muy hechas, refritos de otros perfiles de egreso. Y es común ver cosas como que va a ser el egresado va a ser una buena persona que va a dedicar sus esfuerzos a mejorar la sociedad, en fin, todo eso, ¿no? La primera parte. Luego también viene que va a ser innovador y que va a ser empresario y va a hacer cosas, muchas cosas así. Pero en alguna parte también es muy común que los perfiles de egreso hablen de que va a ser capaz de analizar algo, investigar tal vez. Analizar, diseñar, resolver, ese tipo de verbos también aparecen en el perfil de egreso. Y entonces es ahí donde a mí me llama la atención, porque a fin de cuentas, analizar, que es el verbo crucial en el caso que aquí nos atañe, me lleva a pensar, ¿cómo le hacemos para desarrollar esa capacidad de análisis? Porque eso debiera estar en alguna parte inmerso en los programas de asignaturas. Ahora, la capacidad analítica pues tiene varias definiciones, no vamos a entrar en detalles al respecto, pero se entiende que es una habilidad que permite escudriñar los detalles de los conceptos o de las cosas para comprenderlas bien. Básicamente es eso. Y tiene muchos elementos, por supuesto, ¿no? Para poder desarrollar tal capacidad analítica, pues uno debe poder, dentro de las actividades de la asignatura, fomentarla y además evaluarla. No es cualquier cosa, además esto. Ahora, algunos elementos de la capacidad analítica, pues podemos mencionar aquí sin pretender ser exhaustivos, ni engorrosos tampoco, espero yo. Pues aquí hay algunos de esos, ¿no? Que memoria, razonamiento, creatividad, comunicación, muchos hay. Aquí la abstracción es la que más me interesa en todos los elementos de la capacidad analítica. Pues la memoria la va a traer el estudiante. Y si bien se entrena la memoria y la capacidad de síntesis también se entrena, pues la abstracción es la que más que otra cosa aquí me interesa, porque en las matemáticas, si hay algo, es abstracción. Entonces eso es lo que la abstracción es precisamente lo que permite pasar en primaria de poner una cajita en la ecuación para que el alumno ponga el número que falta, y entonces dice cajita más 3 igual a 5. La abstracción es lo que nos permite pasar y convertir la cajita a una x, a la variable x. Porque por experiencia personal, si le ponen eso a un alumno de primaria, automáticamente van a decir, pero no entiendo qué es la X. Es un nivel de abstracción en el que poco a poco vamos practicando, y la matemática se desarrolla esa capacidad de abstracción. Ahora hay por supuesto, muchas actividades que desarrollan la capacidad analítica. Aquí aparecen nada más algunas cuantas de ellas. Son prácticas que se pueden hacer en muchas asignaturas, particularmente en las matemáticas, por supuesto. Y me interesa en especial la que se refiere al formalismo matemático. Formalismo matemático porque es bastante común que por apatía o lo que sea, a veces lo hagamos a un lado. Ahora, el formalismo matemático es ver los conceptos de matemáticas con el rigor indispensable para que la matemática sirva de cimiento para construir un montón de cosas sobre ella. La matemática, a fin de cuentas, no es otra cosa más que el lenguaje con el que nos comunicamos, ¿no? Y el formalismo es poder hacer las matemáticas, desarrollar las matemáticas con todos los detalles necesarios para que no queden dudas de que estamos en lo correcto. De eso se trata. Ahora, matemáticas. ¿Es una ciencia? Pues sí, pues es una ciencia abstracta.
Pero las otras ciencias como la física, biología, geología tienen objetos de estudio. La matemática no. Los objetos de estudio siempre son abstractos aquí. Siempre son ideas, conceptos, de nada físico. Entonces, sí es una ciencia abstracta, pero más que otra cosa se puede ver como el lenguaje con el que se permite comunicar entre las ciencias. Porque el lenguaje natural es ambiguo. El lenguaje natural por sí solo es fácil caer en ambigüedades con el lenguaje natural. Ser muy elocuente y decir las cosas con precisión para que todo se entienda todo el tiempo no está fácil. Pero cuando hacemos uso de matemáticas las cosas cambian. Hay una manera de quitar ambigüedades y ser muy preciso en lo que se está diciendo de matemáticas. Para eso sirve la matemática, como un lenguaje para comunicar ciencias. Y claro, se intenta con matemáticas expresar modelos que son la manera como entendemos el comportamiento de la naturaleza. Esa es la idea de las matemáticas. Ahora, una cosa muy común en las matemáticas es que se caracteriza que en todas sus áreas se trata de estudiar relaciones y los patrones que cumplen estas relaciones. En eso consiste muchas veces la matemática, encontrar simetrías, analogías de unos conceptos con otros conceptos, y a veces de conceptos que son muy similares o muy disímiles, áreas que son distintas, pero que tienen cosas en común. Encontrar las relaciones de unas con otras es importantísimo en matemática. Y en ese sentido, de que sea una ciencia que estudia relaciones y patrones, podemos ver diversas disciplinas de la matemática y los patrones que estudian. Por ejemplo, en aritmética y teoría de números, obviamente los patrones son los de números y conteo. Geometría, pues estudia los patrones de forma. En cálculo, los patrones de cambio con respecto al tiempo o con respecto a alguna variable independiente. En lógica, pues son los patrones de razonamiento, las reglas de inferencia, etcétera, etcétera. En la probabilidad y estadística, pues son los patrones de suerte, los patrones que tienen que ver con los fenómenos que son aleatorios. En topología, una gran área de las matemáticas, pues tiene que ver con los patrones de transformación y similaridad. Los fractales, también es otra área de las matemáticas, tiene que ver con los patrones geométricos que existen en la naturaleza. Si queremos agregar aquí el álgebra, pues bien pudiéramos ver que tiene que ver con los patrones que son de simbología, a fin de cuentas también. Y así es como la matemática se forma del estudio de los patrones que ocurren con conceptos en distintas disciplinas. De eso se trata la matemática, de la búsqueda de las relaciones entre estos patrones. Si vemos a la matemática como un todo, entonces primeramente vemos como sustento del aparato complejo de la matemática a la lógica. La lógica y la teoría de conjuntos, por supuesto que también la podemos meter ahí, es lo que sostiene con reglas de inferencia la posibilidad de llegar a conclusiones más grandes en cada una de las disciplinas. En álgebra, en análisis, en topología, las tres grandes ramas de la matemática pura. Pues en álgebra, pues ya sabemos todo lo que cae aquí, ¿no? Que los polinomios, que las matrices, todo eso, el conteo, todo. En análisis, pues caen todos los cálculos, las ecuaciones diferenciales, los sistemas dinámicos, etc. Y en topología, pues cae todo aquello que tiene que ver con las relaciones de posición, transformación, etcétera, etcétera. Y claro, en el área de las matemáticas también tenemos la ramificación de las partes aplicadas, que bien podemos hablar básicamente de lo que son probabilidad estadística por un lado, y todo lo que es algoritmia por otro, computación, programación o como se le quiera decir. Esto es así un panorama muy amplio de lo que son las matemáticas. Y bueno, en alguna de estas áreas cae lo que nos toca a nosotros enseñar como asignaturas en alguna carrera, o en alguna preparatoria, o en alguna carrera técnica. En alguna de estas áreas va a caer lo que nos toca enseñar como profesores. Ahora, en el lenguaje matemático, cuando se hablan con sentencias matemáticas formales, no tenemos una gran variedad de frases como en el lenguaje natural. En esencia, aquí tenemos un ejemplo de las 4 principales frases que se dice en matemáticas.
de manera generalizada, de este lado tengo, del lado izquierdo tengo las frases que por lo general se emplean en matemáticas. Primero, el objeto X tiene la propiedad P. Por ejemplo, 7 es un número primo. Aquí está un ejemplo de este tipo de sentencia. Y aquí están los otros tres tipos. Todo objeto de tipo T tiene la propiedad P. Aquí no hablo solamente exclusivamente de un objeto. Hablo de cualquier objeto de tipo T, ¿no? Por ejemplo, todo polinomio tiene una raíz, etc. Ya estoy hablando no de uno solo, estoy hablando de todos los que cumplen con la propiedad. O bien otro, existe un objeto con la propiedad P. Entonces, o bien el otro tipo, si se cumple A, entonces se cumple B. Que son el tipo de sentencia que habla sobre la consecuencia de una cosa, ¿no? Son los tipos de frases que hay en matemáticas. Prácticamente todas son de alguno de estos cuatro tipos. Y con este cuatro tipos de frases se construye todo el aparato matemático para efectos prácticos. Ahora, en la jerarquía de las ideas en matemáticas tenemos también una cascada así que viene desde los conceptos más básicos. Los conceptos más básicos son aquellos conceptos que no podemos definir. Por ejemplo, cuando queremos definir conjunto y queremos definir elemento, cuando queremos definir conjunto siempre caemos, por ejemplo, en palabras como es una colección de, es un grupo de. Tenemos que usar a fuerzas algún otro adjetivo que también requeriría una definición. Que es una cosa que contiene elementos. ¿Y qué son los elementos? Bueno, pues tengo que definir qué es un elemento. Un elemento es la parte que no se puede dividir de un conjunto. Es difícil definir esos conceptos, no se puede. Se tienen que asumir que se entienden los conceptos básicos: elemento, conjunto, pertenencia, punto, recta. Son conceptos que deben entenderse como tal, que se asume que deben entenderse, porque no hay manera de definirlos. El punto es la intersección entre dos rectas. Una recta es la secuencia de puntos. Entonces es muy complicado. Esos no se definen. Los conceptos básicos no se van a definir. Pero a partir de esos conceptos básicos que se entienden, entonces comienza a haber ya definiciones más formales. Entonces yo ya puedo definir, por ejemplo, si ya definí conjunto, pues ahora puedo definir el conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene ningún elemento. Ya puedo yo hacer definiciones de otras cosas. Después de las definiciones vienen los axiomas. Los axiomas son postulados que se aceptan como ciertos, así como los axiomas de Peano, los axiomas de la geometría de Euclides, los axiomas de... Esos son los axiomas, los que se aceptan como ciertos. Luego viene una categoría que ya es de proposiciones matemáticas que requieren ser demostradas. El nivel más básico es el de lema. El lema por lo general es una propiedad muy sencilla que me va a ser útil para después probar cosas más grandes, más de mayor jerarquía. Después de lo que es el lema vendrán teoremas. Los teoremas ya son proposiciones más en forma, más grandes, más complejas que un simple lema. Luego dentro de los teoremas hay unos que son los más importantes de todos, que son los que llamamos fundamentales, como el teorema fundamental del álgebra, que habla de las raíces de polinomios, el teorema fundamental del cálculo, que habla de la relación de la derivada, la antiderivada, etc. Esos son los teoremas fundamentales. Luego, los corolarios son como los teoremas, pero son proposiciones que se obtienen como consecuencia inmediata de los teoremas. Esos son los corolarios. Y de otra manera están también las conjeturas, que son ideas que parecen ciertas, pero que nadie ha podido demostrar. Entonces son, dijéramos, teoremas en espera de ser demostrados, pero todavía no son teoremas, porque no están demostrados. Son simplemente ideas que aparentan ser ciertas, pero no tenemos una demostración. Esas son las conjeturas. Ahora, un problema que tenemos en muchos cursos, una queja constante que tenemos a veces en algunas ocasiones, incluso en la universidad, es que
este panorama que les acabo de platicar de la matemática, como que tiene el álgebra, el análisis, la topología, como ramas puras, y además las aplicaciones, estadística, y algoritmia, etcétera, y además el hecho de que sean estudios de patrones. Este panorama amplio nunca se lo damos al estudiante, nunca se lo ofrecemos para que él entienda así a grandes rasgos de qué se trata y luego vaya poco a poco a lo individual en las disciplinas. Porque nos concentramos tanto en la parte operativa que no tenemos tiempo por lo general para dedicarnos a ese panorama que permitiría ver la utilidad, la relación que hay entre unas y otras áreas. No logramos verlo. Lo que sí ocurre, y desde el nivel básico, es que caemos en ejercicios de este estilo. Esta imagen que está aquí, yo la saqué de internet hace varios años ya, cuando estaba preparando estos materiales para este taller para profesores de matemáticas. Este taller, repito, que es más extenso de lo que estamos viendo en este momento. Y esto es común que aparezca. Apareció a nivel de secundaria estos ejercicios. Yo creo que alguna academia de profesores que encontraron con que venían tan mal haciendo operaciones que les pusieron estos ejercicios para que los hicieran, para que hicieran de tarea o yo no sé. Aquí, con esto, el estudiante no va a aprender matemáticas. Sí, va a hacer operaciones aritméticas, pero no va necesariamente a aprender matemáticas. Es lo único que va a pasar. Yo me acuerdo todavía que en la primaria a veces no faltaba que alguien hacía algo incorrecto en clase y lo dejaban sin recreo y se quedaba sin recreo y además haciendo operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicaciones, lo que sea. O sea que el castigo era la matemática. Desde ahí ya nos metían la idea de que la matemática pues no es nada bueno. Y eso ha sido contraproducente constantemente, ¿no? O sea, siempre se habla de ese rechazo por algo ha de ser de las matemáticas. Ahora, esto es en un nivel más básico, pero por ejemplo, esto que está aquí también aparece esto es para universidad, son ecuaciones diferenciales, son 10 problemas de ecuaciones diferenciales que en la práctica nadie se va a poner a hacer a mano. Para esto es para lo que uno tiene ya software en las computadoras con lo que se va a resolver. Sí es importante entender los conceptos y poder hacer los problemas más sencillos para ver que entendimos los conceptos. Pero ponerse a hacer operaciones muy complicadas, híjole, ya sinceramente yo no le veo tanto el caso. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, mira este que está aquí, es un bosque, ¿qué les parece? Yo no sé si ese bosque está bonito. La razón de que no sé si está bonito es que los árboles no me dejan ver el bosque. Y es lo que pasa cuando damos un montón de ejercicios a los estudiantes. No saben de qué se tratan las matemáticas, solo saben de qué se trata hacer problemas y lo tedioso que es. Hay un libro de Edward Frenkel que se llama Amor y Matemáticas, donde él habla que si uno fuera a una escuela de arte y entonces se la pasaran uno enseñando a revolver pintura y pintando bardas y botes y cosas así, pues todo el mundo estaría muy aburrido y nunca se apreciaría el arte. Y es precisamente lo que ocurre cuando somos tan operativos con las matemáticas. No hacemos que se vea lo bonito de las relaciones de unas disciplinas con otras. Nos la pasamos resolviendo ejercicios sin ton ni son. Y entonces no damos oportunidad de que se aprecie el verdadero valor de los conceptos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros realmente saber hacer? Pues sí, hay cosas que hay que saber hacer. Por ejemplo, hay que saber sumar, restar. Algunas operaciones aritméticas básicas hay que saber hacerlas. ¿Por qué? Pues porque hacemos transacciones económicas constantemente. Cada que vamos a una tiendita a hacer una compra necesitamos saber. Cuando vamos a ir a buscar cosas para el dinero necesitamos saber hacer operaciones aritméticas. Eso es a fuerzas. Pero ¿qué tan complejas son las operaciones que debo poder hacer en la vida cotidiana una persona común y corriente? Y un profesor que tanto debe poder hacer, y un alumno que tanto debe poder hacer. Ahora la pregunta es, ¿lo tengo que poder hacer mentalmente o me puedo apoyar lápiz y papel o entender los conceptos y hacerlo con calculadora o cómo es que lo debo poder hacer?
Por ejemplo, esta operación 4×7 pues nos la tenemos que saber de memoria. No hay duda, yo creo que aquí no hay nadie que vaya a decir, no, esa no es necesaria. No, son necesarias, las tablas son necesarias. Pero por ejemplo, esta operación que está aquí, eh, pues con un papel hago de volada, pero si no me dan papel, pues tal vez también la pueda hacer mentalmente. Puedo decir 4×7 son 28, 8 llevo 2, 4×2 son 8 y 2 son 10. Tengo entonces 108 por ahí. Más 1×27 son 2×7. Entonces yo la puedo hacer porque no está tan complicada, ¿no? Si le pienso un poquito ya la termino. Pero una operación de este tamaño ya no me voy a poner a hacerla así. Solo que tenga mucha necesidad y no tenga otro recurso, la voy a poner a hacer. Sé cómo se hace, pero hacer la mano, nadie se pone a hacer esta cosa. Hacer calculadoras para esto. Dejarle estos ejercicios a los estudiantes, pues, ¿para qué es? Para molestarlos, para que se aburran de las matemáticas, para que piensen que eso es la matemática, no se me hace útil. Lo mismo pasa con esta operación, por ejemplo, esta es una operación algebraica sencilla, es un binomio al cuadrado y no se batalla mucho para resolver. Esta hay que sabérsela, esta es necesario poder sabérsela. Pero por ejemplo, esta otra, la primera pues es un binomio al cuadrado, el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el tercero, el segundo al cuadrado. Pero este que está aquí es un trinomio al cubo, pues yo sé más o menos cómo es la fórmula, la puedo recordar y voy a deducir cómo tenía que ser la fórmula. Pero desarrollar todo eso yo mentalmente es fácil que caiga en errores. Yo me lo puedo saber metodológicamente en qué consiste. Si lo hago mentalmente, tal vez me falle tal vez lo pueda hacer completa. Pero es propenso a que me equivoque en polinomios más grandes. Esta, por ejemplo, que es un producto de un vector por una matriz, pues yo creo que también la puedo hacer mentalmente. 4×3 son 12, 3×1 son 3, son entonces 15 en el primer resultado y el segundo elemento sería 4×0, 0 menos 3 por menos 2 son 6, entonces 15 menos 6. El resultado es 15, el vector 15 menos 6. La puedo hacer, está sencilla y no tengo que tener problema para hacerla. Pero una de ese tamaño, por ejemplo, que es en dimensión 3 ya, pues híjola, es fácil que me equivoque con algún signo de nuevo. Dejarle ejercicios de este estilo a los alumnos es como ponerles a que limpien un montón de muebles llenos de objetos mal acomodados, donde es fácil que te tumben uno. Y entonces como lo tumbaste, pues estás reprobado. Entonces no tiene tanto caso poner. Esto se hace fácilmente. Ahora hay aplicaciones para el celular que hacen ese tipo de operaciones. Hay que emplearlas mejor, ¿no? Esta integral que está aquí, como concepto, pues está muy fácil. Se debe poder hacer. Yo debo poder hacer esa integral porque está muy sencilla. Esta otra, que pareciera más difícil, pues también porque el seno cuadrado más coseno cuadrado es uno, es una identidad trigonométrica. Se debe poder entender y resolver igual. Pero algo así, pues ya no, esto inmediatamente me sale una cosa así a mí en mis trabajos y se las doy a la computadora para que me la calcule. Yo no voy a andar batallando con eso. Yo desde hace muchos años no tengo que resolver por mi necesidad una ecuación tan sofisticada como esta que estoy poniendo en este momento. Esta, por ejemplo, es una página que yo encontré cuando estaba haciendo un trabajo sobre métodos numéricos, una disciplina en la que hace muchos años estaba yo trabajando, y encontré un artículo donde postulaban ellos un teorema y demostraban el teorema, porque pues, tienen que demostrarlo para asegurar que es cierto lo que están asegurando ellos. Y esta es una página con parte de la demostración del teorema. Y fíjense el montón de ecuaciones y números y cálculos que hay que hacer. Y ellos claro, decían al final del artículo, estos cálculos fueron hechos con la paquetería matemática y etcétera, etcétera. No se hace a mano, ni siquiera a nivel profesional se hace esto a mano. Uno hace las cosas con computadora. Más o menos por esa misma época, yo también estaba trabajando con cuestiones de polinomios y precisión numérica de algunas cosas, terminando un libro y tenía que estar haciendo múltiples pruebas. Esta es una captura de pantalla de un software que estaba yo utilizando, el Scientific Workplace, con el que yo hacía desarrollos automáticos y hacía cálculos, evaluaciones, porque no hago nada a mano.
tengo que apoyarme con lo que hay, con lo que en la paquetería disponible, si no es fácil que yo me equivoque también con signos, con lo que sea. Entonces así es como se trabaja actualmente. Es como pedirle a un arquitecto pues, que trabaje con regla de T y escuadras. No, ya hay AutoCAD para eso. Y hay otros software especiales para hacer las cosas. No usarlo es arriesgarse a cometer errores. Para algo se ha desarrollado esta tecnología. Entonces hay dos grandes apoyos. Primeramente, la geometría. ¿Por qué? Porque durante muchos años, y esto fue consecuencia de la intención que hubo desde principios del siglo XX, que culminó a mediados de los 50, cuando se quería todo formalizar a un nivel de abstracción tal que no fuera necesario nada, ni dibujos ni diseños, con pura simbología matemática debiera poder construirse todo. Y fueron haciendo a un lado la geometría. Y como consecuencia en muchas áreas dejó de utilizarse más la geometría. Debe regresarse constantemente al uso de la geometría para hacer las cosas. Y no solamente la geometría, también la tecnología misma para no hacer tantas cosas a mano. Y es frecuente, de hecho el fenómeno siempre se ha dado. Cuando surgieron las calculadoras, había una gran cantidad de profesores que se negaban a que los estudiantes usaran calculadoras. Para eso existían las reglas de cálculo. Y con las reglas de cálculo se podían hacer las cosas. La calculadora no, porque algún día no vas a tener pilas y no va a servir. Usa la regla de cálculo. Ese fenómeno se volvió a repetir cuando ya todo el mundo tenía calculadoras y llegaron las computadoras. No, con computadora no lo hagas. A ver, calculadora para que veas, etc. Se repite el fenómeno. Ahora tengo un montón de software que me resuelve los problemas que antes había que hacer a mano. Pero no, dicen, no, con software no, tienes que poder hacerlos a mano. Tal vez sí, pero los sencillos, los que estás dejando, el montón de que estás dejando de tarea ya no se necesitan así. No hacerlos a mano significa que si me apoyo yo de computadora, puedo resolver problemas más grandes, más interesantes y detenerme mejor en la parte de la interpretación del resultado que estoy obteniendo. Y así ver el bosque. Y no que yo me detenga porque obtuve un número, ya terminé con el número. ¿Y qué será ese número? ¿Quién sabe? Yo batallé mucho para encontrarlo. Por ejemplo, estos son 4 ejemplos de demostraciones geométricas. Aquí está la suma de los recíprocos de las potencias T2. Un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo. Un medio pues es la mitad de todo este cuadro que está aquí. El cuarto es lo que está en esta parte de acá. Luego el octavo, el 16avo. Y si se fijan ustedes, se va completando el cuadrado que mide, claro, 1. Entonces la suma de estos números es claramente 1 a partir de esto que está aquí. ¿Sí? La demostración algebraica de que esto es así, pues no está muy complicada, pero aquí está muy ilustrativa. De nuevo aquí, ese es el binomio al cuadrado. A más B, y este otro lado es A más B, y cada una de las subregiones pues tiene su propio significado algebraico. Y claro, A más B al cuadrado, que es el área total, pues se compone sumando esas partes, como bien dice el álgebra que está aquí. Los cuadros blancos, el de la derecha arriba, claro, es un ejemplo de una demostración muy sencilla. Cuando yo sumo el 1 más 3 más 5 más 7 más, o sea, los números impares, si sumo los números impares hasta el 2n menos 1, el resultado va a ser n por n, o sea, n al cuadrado. Sumar los números impares, el resultado total es n al cuadrado. Aquí está una demostración geométrica muy sencilla de que eso es cierto. Aquí hay otro caso, cuando sumo los pares. Aquí está el 2, y le sumo el 4, y le sumo el 6, y luego le sumo el 8. Y entonces esto se genera, con esto se genera un rectángulo que mide n más 1 de un lado, n del otro lado. Y entonces el resultado de la suma de 2 más 4 más 6 hasta más 2n es n por n más 1, que es el área total de este rectángulo. Son demostraciones geométricas que pueden ser muy útiles, muy ilustrativas y dejan clara la idea algebraica que uno quiere explicar muchas veces en clase. Aquí está otro más. Ese es el binomio, pero ahora al cubo. Ese es un buen ejemplo del por qué ocurren las cosas como están ocurriendo.
Aquí simplemente se separó el cubo en las partes que corresponden a cada uno de los productos que aparecen en la operación algebraica. Y a esto hay que recurrir cuando uno hace matemáticas para estudiantes que están comenzando a trabajar así. Ahora, si a la geometría además le agregamos algo de dinamismo, le metemos animación, pues entonces encontramos que los conceptos van a ser mucho más comprensibles. Es cierto que más vale una imagen que 1000 palabras, pero más vale una animación que un montón de imágenes inconexas, como estos casos que están aquí. Aquí está la explicación del triángulo de Pascal, de qué cosa es un radián y por qué puedo medir pi radianes para medir medio círculo, cuál es el valor de pi considerando que la pi es la relación del diámetro con el perímetro. Aquí está de nuevo la manera de resolver la ecuación cuadrática, y aquí está explicación de senos y cosenos. En fin, es fácil encontrar recursos de este estilo o uno mismo hacerlos cuando uno comienza a aprender a hacer trabajo en algunas herramientas que en general son fáciles y la mayoría gratuitas para hacer trabajo útil didácticamente. Sofismas. Este tema también lo abordé en el de curiosidades matemáticas. Un sofisma es una cosa que es falsa pero aparenta ser correcta. Aquí hay una demostración de que el 2 es igual al 1. Básicamente lo que se hace aquí es partir de que hay un número a que es igual al número b. La a cuadrada entonces es igual a por b, porque yo la primera ecuación la multiplico por a en ambos lados. Luego, si a cada uno de estos términos yo le resto lo mismo, pues entonces no altero la igualdad. Entonces les voy a restar b cuadrada en cada lado. Ahí está. Ahora factorizo. Esta es una diferencia de cuadrados. Entonces se factoriza como a más b por a menos b. Y esto pues factorizo la b y queda b por a menos b. Ahora divido todo entre a menos b, porque el a menos b aparece aquí y aparece acá. Entonces se divide entre a menos b y se cancelan estos términos. Y como consecuencia lo que obtengo es que a más b es igual a b. Como la a es igual a b, pues esto es igual a b más b. b más b es 2b. Y como la b aparece en ambos lados, la cancelo dividiendo b ambos lados entre b. Como consecuencia, pues tengo que 2 es igual a 1. ¿Y dónde estuvo el problema? Pues no es tan complicado de entender por qué está esto mal. Aquí, cuando se dividió entre a menos b, se cometió el error de dividir entre 0, porque a menos b es 0. Si a es igual a b, a menos b es 0. Entonces esta división no existe, no está definida. La división entre 0 no está definida. Por lo tanto, a partir de aquí ya todo estaba mal. Cualquier cosa podía suceder. Y hay muchos sofismas de este estilo. Aquí hay un ejemplo que también mostré en el de curiosidades matemáticas. Este es un ejemplo que se conoce de chocolate infinito, se le llama a este ejemplo. Si uno parte, lo puede hacer incluso en clase. Pueden encontrar videos en YouTube sobre el chocolate infinito. Entonces lo parten con un buen cuchillo calientito para que se parta fácil el chocolate por las zonas en las que se pide. Y luego reacomodan las regiones y les sobra un cuadrito. Es algo así equivalente como a cuando dicen, a ver, voy a partir un pastel en 3 partes. Entonces tengo punto 33 de pastel, punto 33 de pastel, punto 33 de pastel. Cuando sumo todos los pedazos de pastel, me queda punto 99 de pastel y el resto pues quedó embarrado en el cuchillo, la rebaba esa. Exactamente algo así pasa en el caso del chocolate. Y se puede por supuesto ver de qué se trata esto. Ahora, hay un montón de software que se puede descargar, páginas web a las donde se puede uno recurrir y aplicaciones para celular que pueden ser utilizados a la hora de dar clases. Yo he utilizado varios de estos, particularmente MATLAB, Matemática, Octave, que es la versión gratuita de MATLAB, la he utilizado. GeoGebra, por supuesto. Wolfram Alpha a veces, Discord pues, cada rato, el Khan Academy, pero son muy útiles y habría que conocerlos y saber, tal vez en acorde con una academia, ver la manera de integrarlos para sacarles provecho.
No solamente se trata de aquí está la herramienta que la usan los estudiantes, hay que usarla de manera conveniente, ¿no? Por ejemplo, estas son 4 capturas de pantalla de 4 carpetas que están en mi celular. Aquí hay algunas aplicaciones que yo utilizo de matemáticas, que tengo descargadas y que a veces uso, unas más que otras, hay unas que casi no uso comúnmente. Por ejemplo, la probabilidad estadística lo uso frecuentemente para calcular funciones de densidad. La de geometría también, pues es el GeoGebra para mi celular. Aquí lo puedo usar sin ningún problema, ya es muy eficiente. Con las primeras versiones de esta fueron muy malas, pero ahora ya está muy bien. Entonces, conversión de base, la calculadora que casi generalmente utilizo es esta, una calculadora científica. Entonces, cálculo de fondo flotante, en fin. Para teoría y gráficas, que es otra disciplina matemática que me interesa mucho, también tengo aplicaciones. Algunas son juegos y otras son aplicaciones un poco más serias. En astronomía, que es buena parte de lo que hago es astronomía en la divulgación científica, pues tengo varias aplicaciones que son muy, muy útiles. En programación igual tengo varias herramientas que me permiten hacer algo de mi trabajo. Y así como yo tengo estas, dependiendo de lo que necesite hacer cada quien, pues habrá más. Incluso hay algunas que me estoy dando cuenta que uso y que no las he puesto aquí. Hay una de la luna, por ejemplo, que no está aquí todavía puesta, pero bueno, la tengo directamente en la pantalla del teléfono porque esa sí la empleo más que cualquiera otra. ¿Cuáles otras? Aquí están, es muy común encontrar herramientas que me permiten incluso configurar por colores, por tipos, dejar trabajos individuales a los estudiantes para que ellos reporten. ¿Con qué van a reportar? A veces con el archivo que se graba en la aplicación es lo que pueden entregar, o la captura de pantalla. La captura de pantalla de lo que hicieron, junto con alguna reseña por algún lado, etcétera, o se la pueden incluir en un documento en Word para el reporte. Son cosas muy, muy útiles, la verdad. Wolfram Alpha es donde hay que ir para preguntar cosas de ciencia. Es como una especie de Google, pero específicamente hecho para preguntar sobre algo. Les sugiero yo que si no conocen Wolfram Alpha, también hay para celular, para tablet. Vayan a la página de Wolfram Alpha y vean ahí los ejemplos que hay. Aquí viene un apartado con ejemplos, pero pueden preguntar sobre prácticamente cualquier cosa. Han hecho un excelente trabajo aquí para poder dar respuestas precisas y variadas con una amplia gama de posibilidades. Hagan la prueba, no lo dejen así en saco roto. Ahora, aquí está la página de GeoGebra. GeoGebra existe para ser utilizado como aplicación directamente aquí, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, yo puedo una circunferencia con el centro y otro punto. Aquí puse una circunferencia. Voy a escribir un punto que esté sobre la circunferencia aquí, por ejemplo, ¿no? Y luego voy a hacer un segmento de recta o una semirrecta que vaya desde este punto y que pase por el C. Ahí está. Y claro, yo podría mover el objeto. Yo podría, por ejemplo, mover el objeto C. Y se va a mantener sobre la circunferencia porque lo definió sobre la circunferencia. Si yo cambio esto, o si cambio la A, pues igual me va a cambiar la posición de las cosas. GeoGebra es muy cómodo. Claro, yo ahorita lo tengo sin ejes, sin nada, pero puedo agregarle, claro, más cosas. Puedo ver más herramientas, en fin, hay muchísimo que se debe poder hacer aquí puedo agregar los ejes cartesianos, coordenadas, puedo cambiar a coordenadas polares, en fin, hay muchas cosas que se deben poder hacer aquí. Puedo animarla, podría yo especificar que me aparezca qué ángulo se trata. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer con GeoGebra. Esto es porque lo tengo yo descargado. Pero no solamente se puede descargar, también se puede hacer uso de GeoGebra directamente de una página web. Por ejemplo, vamos a la página web de GeoGebra. Esta es la página web de GeoGebra. Y aquí, claro, aquí yo ya estoy dado de alta. Yo soy este usuario. Y yo
desde aquí yo ya tengo un montón de recursos que se pueden emplear. Aquí me pregunta si quiero iniciar la calculadora. Si inicio la calculadora, en vez de tener la aplicación de escritorio, yo tengo la calculadora aquí, ¿sí? Pero en este momento realmente no me interesa pues tenerla de esta manera, ¿no? Realmente yo prefiero trabajar de otra manera con la calculadora. La voy a regresar porque a fin de cuentas aquí la pueden utilizar ustedes sin descargarla. La aplicación está aquí, estamos usándola en la página web sin descargarla. Tengo prácticamente los mismos recursos, pero es más cómodo para mí trabajarla en la aplicación de escritorio. Pero me voy a regresar, esta no es la que le quería mostrarles yo. Salir. Esta que está aquí, más bien lo que importa en esta zona es que hay un montón de recursos. Hay recursos para educación básica, educación media, educación superior. Por ejemplo, y más, para clases de abierta de GeoGebra, cómo utilizarlo, cómo hacer grupos, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo puedo incluso buscar específicamente ciertos tópicos aquí, si busco recursos en el aula, como los que están acá, ¿sí? Yo puedo buscar recursos específicos, o puedo irme, por ejemplo, a educación media. En educación media yo voy a encontrar pues que tengo recursos para hacer álgebra, aritmética, geometría. Hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer aquí. Videos de cómo hacer cosas, por supuesto. Esta es una herramienta realmente muy, muy valiosa. Van a encontrar muchas cosas aquí. Recursos adicionales de GeoGebra para educación media, aquí están. Así que yo creo que esta es una de las herramientas que con más comodidad podemos utilizar para trabajar en el aula, ¿no? Con aplicaciones. Por ejemplo, en GeoGebra yo me puse a dibujar el sofisma del chocolate infinito. El chocolate infinito se divide como viene en esta zona de aquí, en blanco. Y luego cada sector de los que se construyeron con las divisiones, pues lo moví para reacomodarlo, como decía, este que está aquí lo puse acá. Luego este que está aquí lo puse de este lado. Debajo de este puse el de 2, ¿no? Luego este no se mueve, se lo dejan ahí. Y aquí a partir de esa construcción fácilmente se ve que el problema es que estas otras piezas cuando se cortan así quedan distantes una fracción de espacio. Y toda esta área es la que corresponde al cuadrado que está faltando. Con GeoGebra, a la hora de hacer bien las cosas, pues no sobra pedacera de chocolate que hace ver que sobró un cuadrito entero. Aquí está el cuadrito entero distribuido de esta manera. Y eso lo hice yo con GeoGebra hace muchos años, cuando comenzó a ser popular ese problemita del chocolate infinito en internet. Yo subí mi imagen de donde la demostraba que era falso por tal motivo, ¿no? Y así se puede utilizar para muchos otros. Entonces, como decía, hay gran cantidad de recursos disponibles en GeoGebra, en la página de GeoGebra, para que utilicen. Vale la pena echarse un chapuzón, no hay que inventar el hilo negro. Si van a dar, aquí va a estar apoyos útiles para la clase. No nos ahorran la clase, pero sí es apoyo adicional para que el estudiante tenga a dónde recurrir. Además, porque es muy común que los estudiantes luego no quieren ir a preguntarle, les da pena ir a preguntar o lo que sea. Aquí hay recursos adicionales. Además, no solamente es eso. Tienen la posibilidad de utilizar GeoGebra para el salón. Aquí están más de lo que viene en la página. Pero además hay una versión de GeoGebra en exámenes. La GeoGebra modo examen permite que el estudiante haga uso de los recursos indispensables, pero no permite que esté cambiando de aplicaciones, no permite que... Entonces restringe el acceso a internet. Vale la pena. Sí tienen muchos recursos para apoyar el trabajo del aula, la evaluación y todas las actividades que se necesitan. Entonces, repito, es un recurso muy valioso, hay que utilizarlo. Por otra parte, el Khan Academy. Bueno, voy a irme mejor a la página directamente del Khan Academy para directamente ahí mostrar esto. Esto es Khan Academy, ¿no? No estoy en este momento registrado. Lo dejé así porque así es como lo van a recibir ustedes si no lo conocen.
Pero una vez que se registran, ya sea como estudiantes, sus estudiantes, claro, se registrarán aquí, ustedes acá. Incluso los padres de familia se pueden registrar para ir viendo el progreso de los estudiantes. Esto también está para celular, para tablet o para computadora. Entonces, en cuanto uno bueno, si no me registro, puedo ir también a los cursos. Y por ejemplo, voy a ir a tercero de secundaria. Me voy al tercero de secundaria y aquí me vienen los temas que ponen tercero de secundaria. Divisibilidad, funciones y ecuaciones, diferentes tipos de variación, geometría y trigonometría, análisis de datos. ¿Sí? Entonces, si yo agarro cualquiera de estos, transformaciones geométricas, por ejemplo. Entonces aquí viene un conjunto de videos que me muestran los temas. Si yo pongo este que está aquí, va a comenzar a mostrarse el video. Solo, bueno, el sonido lo he quitado para no entorpecer mi presentación que estoy haciendo, pero van a ir explicando exactamente de qué se trata una transformación. Ya que terminaron todo el video, seguramente pueden ir al siguiente video. Aquí va a decir el progreso que tienen y después van a poder hacer operaciones. Hay 3 de 4 preguntas para subir de nivel. Entonces, si empiezo yo con las evaluaciones. Ahora, si comenzamos aquí a hacer las evaluaciones, pues sí, es posible que listo para practicar, vienen 4 preguntas, vamos, y van a aparecer aquí las preguntas. Adam tenía, viene un problema y acá vendrán nada más las respuestas que el estudiante tiene que dar. Y cada vez que se equivoque el estudiante, pues le va a poder comprobar, te dice, no todavía del todo, no está mal, inténtalo de nuevo, etcétera, etcétera. Hasta que vaya contestando todas bien. Y en el progreso, pues se va a ver aquí en esta barrita cómo le ha ido al estudiante. Ahora, no me va a quedar registrado cuando yo me salga simplemente por el hecho pues de que no me registré, ¿verdad? Si me vengo para acá y me voy otra vez a Khan Academy, pues lo ideal es registrarse o iniciar sesión para que cada vez que uno regrese, uno tenga el progreso que llevaba antes. Así que pues cada quien deberá decidir cómo registrarse, etcétera, etcétera. Voy a entrar yo otra vez. Y entonces, por ejemplo, me voy a ir a cualquier curso y ya poco a poco voy a ver el progreso que estoy teniendo en algunos. Y van a aparecer porcentajes. Aquí se ve, por ejemplo, que yo he estado revisando qué materiales venían en cada una de estas disciplinas, en cada uno de estos niveles, ¿no? Y conforme a ustedes les interese, pues van a pasar a uno, a otro, etcétera, etcétera. Aquí hay bastante recursos y muchos cursos para aprovechar. Por ejemplo, me voy a ir a tercero de bachillerato. En tercero de bachillerato están los temas de geometría en el plano cartesiano. Ecuación de la recta, ecuación de la circunferencia, ecuación de la parábola, ecuación de la elipse, todas están aquí para ese nivel. Claro, este programa pues corresponde a unos programas muy genéricos, internacionales. No necesariamente todos los sistemas tienen los mismos temarios, pero de que los temas vienen en algún lugar aquí, van a venir como temas de matemáticas. Aquí, por ejemplo, dentro de la primera unidad de geometría en el plano viene introducción al plano cartesiano, distancia entre dos puntos, punto medio de un segmento, etc. En ecuación de la recta viene pendiente o intersección de una recta, en fin, viene de todo. Eso es el recurso que podemos emplear aquí en nuestro caso. Y es así, pues esa es la manera como podemos hacer uso de uno u otro, tanto GeoGebra como de Khan Academy, así como de un montón de otras aplicaciones que me pueden apoyar para resolver problemas y poder darle un valor agregado a las cosas. Ahora, como les comentaba, este es un taller planeado para mucho más tiempo. Esta es más una introducción a estos temas. Hay mucha referencia que he utilizado para esto, pero de una vez vamos a los ejercicios que son para entregar. Como pues los van a entregar por correo electrónico y entre más pronto los entreguen los ejercicios, pues será mejor para yo poder revisar de qué se trata y poder retroalimentarles lo que hayan hecho.
Bueno, entonces básicamente son dos ejercicios los que les voy a dejar. Primeramente, del Khan Academy, váyanse al tercer semestre de bachillerato y hagan 3 de las prácticas. Aquí están los temas. Uno es la introducción al plano cartesiano. Otro es la distancia entre puntos y otro es pendiente e intersección de una recta. Ahí van ustedes a encontrar los videos. Si acaso requirieran ese apoyo, porque no son disciplinas que manejen, pero si son profesores de matemáticas que están viendo este video, seguramente conocen de esto. Vean los videos, hagan las prácticas y entonces entreguen el progreso, una captura de pantalla del progreso, como dice aquí, ¿no? La gráfica en puntos, así va a aparecer al final, pues, ¿no? Gráfica de puntos, grafica puntos, es el tema que yo hice. Y estás bien, estás listo para avanzar y aquí aparece el progreso. Entonces que aparezca este diagrama para ver el progreso que tuvieron en cada uno de estos que están aquí. Todos son de, repito, tercer semestre de bachillerato. Los primeros temas. El segundo problema es de GeoGebra y consiste en hacer uso de GeoGebra. Pudieran requerir un poco más de ayuda, para eso les puedo dar yo la asesoría si se necesita, o pueden consultar las tutoriales que vienen de GeoGebra también. Pueden usarlo como página web o pueden usarlo directamente descargando la aplicación. Y aquí están las instrucciones que tienen que seguir. Encontrar la intersección de las medianas. Voy a, por ejemplo, regresarme al GeoGebra en este momento para ver de qué se trata lo que estoy pidiendo. Bueno, aquí quedó lo que teníamos la vez pasada. Voy a borrar lo que está aquí. Estos no los voy a borrar, pero sí voy a quitar los ejes y voy a quitar también las coordenadas. Voy a agregar un punto adicional. Ahí está. Y voy a ampliar más las cosas así, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, de una vez ponemos los segmentos. Aquí está un triángulo. Listo. Ahora, por ejemplo, el punto medio. Aquí está el punto medio entre A y B, ya está marcado. Entre B y C ya se marcó. Y entre C y A. Como tengo indicado aquí el punto medio, pues cada que yo toco dos puntos me localiza el punto medio. Ahora yo puedo unir con una recta, un segmento de recta, cada vértice o cada punto medio con el vértice opuesto. Esas son las mediatrices, ¿no? Cada vértice con el punto medio del lado opuesto. Cada vértice con el punto medio del lado opuesto. Si se fijan ustedes, aquí obviamente se intersectan, ¿no? Y si yo muevo los puntos, los vértices del triángulo, pues la intersección se mantiene. Y en este caso solamente uní los puntos medios de cada segmento con el vértice opuesto. Pero en vez de tener los puntos medios de cada vértice, yo podría haber tenido, por ejemplo, simplemente partir el ángulo a la mitad, hacer bisectrices. Porque también yo podría, de cierto ángulo, ¿dónde está? Hacer la bisectriz, que por ejemplo, acabo de trazar la bisectriz que va del ángulo CAB. Entonces yo tengo ya, si muevo ese ángulo, la bisectriz se va a mantener. Es un rayo, es una recta entera para distinguirla de las otras. Podría haberla distinguido con color también, pero aquí está. Y la bisectriz no pasa por la intersección de las mediatrices, ¿no? De las medianas, quiero decir. Y entonces así se pueden trazar todas las rectas. Voy a regresarme ya a la presentación. Entonces la indicación aquí es encontrar la intersección de las medianas, pintarlas de rojo. Encontrar la intersección de las alturas, pintarlas de verde. Encontrar la intersección de las mediatrices, pintarlas de azul. Y podrán revisar si los puntos son colineales. Puede ser que para este requieran un poco más de ayuda. Repito, voy a estar disponible para ayudarles con esto y que puedan hacer uso de GeoGebra para resolver este ejercicio. Eso básicamente es lo que queda como trabajo. Solamente son dos problemas. Por cierto, este es el título que tenía la presentación
original que hice hace varios años, porque de esto se trataba, ¿no? Para poder desarrollar la capacidad analítica de los estudiantes haciendo uso de abstracción y formalidad. Que espero que podamos ofrecerles desde COSIT también para aquellos que gusten tratar este interesante tema. Por mi parte, por lo pronto es todo. Voy a esperar su comunicación vía correo electrónico. Muchas gracias.